Muy buenas noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Shirley Caicedo Zúñiga y hoy les voy a compartir mi actividad sobre el concepto de aprendizaje y teorías del aprendizaje. Vamos a iniciar explicando qué vamos a encontrar en este trabajo. Primero vamos a encontrar lo que es la conceptualización de lo que es el aprendizaje y la identificación de los tipos de aprendizaje. Luego vamos a hacer una revisión, un análisis de las diferentes teorías del aprendizaje y finalmente vamos a evaluar cuál es la incidencia de esas teorías del aprendizaje en las prácticas pedagógicas. Inicio explicando el concepto de aprendizaje. En este concepto son importantes tres aspectos fundamentales. Primero, que el aprendizaje tiene que ser perdurable en el tiempo. Segundo, que tiene que ocurrir a partir de una experiencia. Y tercero, que tiene que generar un cambio o una modificación en la conducta. Es importante entender que el aprendizaje implica la construcción o la modificación, que esto se va a ver reflejado en los conocimientos, las habilidades y el comportamiento que yo tenga frente a determinada situación. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Sin embargo, yo voy a enfatizar en tres que me parecieron muy importantes. Primero, el aprendizaje mecánico, que fue un aprendizaje memorístico. Quizás los primeros aprendizajes o las primeras, digamos, tipos de enseñanza que se tuvieron era precisamente este tipo de aprendizaje, donde simplemente el estudiante recitaba una información, pero no le daba un significado realmente a eso que estaba aprendiendo. Por eso se le dificultaba llevar a la práctica esos conocimientos que tenía, diferente al aprendizaje significativo. En el aprendizaje significativo, yo como estudiante le estoy dando un valor o un significado a esa competencia, a esa habilidad, a ese conocimiento y me va a quedar mucho más fácil llevarlo a la práctica y obviamente garantizar que sea perdurable en el tiempo. Y el otro es el aprendizaje por descubrimiento, que es un aprendizaje que implica la autonomía del estudiante y por ende implica que haya una motivación y un interés para poder aprender. Luego pasamos a la teoría del aprendizaje. ¿Qué es una teoría? Las teorías son, primero, se dan a partir de unas investigaciones científicas. Por lo tanto, hay una consolidación, hay unos conceptos que ya están validados y desde ahí surgen diferentes teorías del aprendizaje. Tenemos el conductismo, que es donde se explica que el aprendizaje se da a partir de estímulos y respuestas. Es decir, yo tengo un estímulo, por ejemplo, los niños pequeños cuando están en transición. Yo realizo una buena actividad y como docente yo le coloco un sellito de una carita feliz a la niña. Ese reforzamiento positivo por ese comportamiento que la niña está teniendo va a permitir que esa conducta vuelva y se repita en el tiempo. Diferente, por ejemplo, cuando yo le llamo la atención a un niño, le hablo de manera fuerte, lo regaño, lo castigo, él va a aprender que esa conducta no fue adecuada y por tanto muy seguramente no la volverá a repetir. Entonces, de esta manera el conductismo explica cómo aprendemos. Hay un estímulo y hay una respuesta y a partir de eso yo reacciono. Luego tenemos el cognitivismo que le da realmente importancia es a los procesos mentales, la atención, la memoria, la concentración, es decir, cómo proceso yo esa información que está llegando del ambiente, cómo yo la proceso y cómo eso, a partir de lo que yo aprendo, tiene una incidencia en la forma en que yo me termino comportando o respondiendo ante ciertas situaciones del medio ambiente. En el cognitivismo, por ejemplo, surgió una teoría importante que fue la de Jean Piaget. Él establecía que cada persona, dependiendo de la etapa del desarrollo, de esa misma manera iba teniendo un tipo de conocimiento diferente. Luego tenemos el constructivismo, que es una de las teorías que a mí personalmente me gustan mucho porque ellos centran su atención en la interacción con el entorno, es decir, cómo yo aprendo a partir de mis experiencias y a partir de las experiencias de los demás. Entonces, por ejemplo, en el trabajo colaborativo se puede ver cómo yo construyo, o sea, cómo construyo para mí, pero también cómo construyo para el otro. Y finalmente está el conectivismo, que es una de las teorías que surgen post pandemia y que es cómo yo el conocimiento lo adquiero a través de mi interacción con las TIC, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Y digamos que esta última teoría es quizás la que está en la vanguardia en estos momentos para nosotros por todo el tema que hay de las redes sociales y todo incluso con lo de la inteligencia artificial. Entonces digamos que es una de las teorías de pronto más
¿Qué importancia tienen las teorías del aprendizaje? Pues yo lo resumo en tres aspectos. Primero, porque tienen una incidencia directa en lo que se enseña y en lo que se aprende. Segundo, que tiene un enfoque frente al entorno, es decir, hay un contexto donde está ese estudiante que influye en ese proceso de aprendizaje. Y tercero, que hay unos sustentos teóricos sólidos que permiten entender cómo ese estudiante está aprendiendo. Estos tres conceptos, ¿en qué confluyen? En que haya una mejora en los planes curriculares y por ende en las prácticas pedagógicas. Y finalmente, como conclusiones, pues yo me voy a centrar en tres. Primero, las teorías del aprendizaje permiten que los docentes entendamos que así estemos en una misma aula, tenemos 35 personitas diferentes y que esas 35 diferentes hay diferentes maneras de aprender. Entonces, todo lo que yo quiera tener de estrategias y de evaluación tiene que apuntarle a que realmente esas personitas que estén ahí aprendan lo que yo les quiero transmitir. Y eso también da paso a la inclusión. Segundo, las teorías del aprendizaje me permitan a mí como docente estarme reevaluando. En estos momentos uno de los retos que nosotros tenemos ya ni siquiera es la información, sino cómo esa información a la cual acceden nuestros estudiantes de manera inmediata la van a utilizar de manera responsable. Es decir, el conocimiento como tal ya no es el problema, es qué hacemos con eso que estamos obteniendo de manera efectiva, como por ejemplo la inteligencia artificial, cómo de manera responsable yo la puedo utilizar para un bien personal y para un bien común. Y tercero, que esas teorías del aprendizaje me tienen que ir a la par con esos cambios que me exige este mundo globalizado. Hoy en día, el acceso, de hecho, al Internet ha hecho que nosotros constantemente podamos estar en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y hacia eso es a lo que tenemos que apostarle, a una enseñanza desde esa globalización. Muchísimas gracias, compañeros.